Hola, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a los Grand Rounds de Oftalmosalud por Oftalmo Education. El día de hoy va a estar con nosotros el doctor Eric Encampira como profesor invitado. Va a estar también con nosotros la doctora Isabel Gómez, que va a hacer una revisión de artículos y va a presentar ahí un caso clínico. Y va a estar con nosotros el doctor José Líbano como moderador. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, Chente. Muy bien, gracias. Bueno, Eh, pues Ansiosos por oír al profesor invitado. vamos Muy bien. voy a dejar de compartir pantalla para que puedas pasar tu presentación, Eric, y lo presentes, José. Ya. Pues esta noche tenemos como invitado al profesor Eric Encampira, eh, compañero mío de Fellow aquí en Oftalmosalud. Tuvimos el placer de compartir muchísimos momentos buenos, otros no tanto, pero muy enriquecedores y formadores, digo yo. El doctor Eric Encampira es cirujano oftalmólogo, es subespecialista en segmento anterior de la PEC, subespecialista de córnea refractiva también de la Universidad de California y de córnea refractiva también de aquí, de Oftalmosalud. Y también tendremos a la doctora Isabel Gómez, fellow de córnea refractiva con nosotros aquí en el Instituto de Oftalmosalud, que posteriormente va a presentar una revisión de artículo. Eric, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues nada, el podio es tuyo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y vamos a ver si... Ok, listo, ¿ya pueden ver mi pantalla ahí? Sí, Sí. perfectamente. Buenísimo. Ok, bueno, pues vamos a hablar de un tema que es bastante debatible, es un tema que está lleno de opiniones, algunos a favor, algunos en contra, pero que sigue siendo un tema súper importante para los que nos dedicamos a la cirugía de catarata. Creo que este es un tema que, si bien ha tenido varios cambios a través del tiempo, actualmente sigue habiendo, no hay un consenso generalizado, un consenso que marque la pauta de cómo debe ser nuestro comportamiento sobre la profilaxis antibiótica en cirugía de catarata. Entonces, para empezar, no tengo ningún interés comercial ni financiero Sí, sí, presentación, ¿eh? ¿Ya está? ¿De nuevo? No, te saliste. Se salió, Eric. Oh, ok. A ver, vamos a ver otra vez. Ahí, play. ¿Ahí está? Listo. Ahí va. Ok, no tengo ningún interés comercial ni financiero. Vamos a estar hablando de diferentes marcas. Y traté de hacer esto una plática bastante sencilla, ¿no? Fácil de entender y obviamente, pues, si podemos interactuar entre todos, creo que sería más enriquecedor. Lo primero que tenemos que recordar es un poco lo que es la endoftalmitis y sobre todo la endoftalmitis secundaria a cirugía de catarata, que ese es nuestro principal tema del día de hoy. Después vamos a ver todas las medidas de prevención preoperatoria que existen, su nivel de evidencia, así como la prevención intraoperatoria y finalmente vamos a concluir y llegar a un consenso entre todos. Entonces, respecto a la endoftalmitis posquirúrgica, sabemos que es una complicación que pues realmente a nadie le gustaría tener, ¿no? Pero sabemos que en la vida seguramente alguna vez nos vamos a tener que enfrentar a algún caso de estos. Y sabemos que es un proceso exógeno, que es un proceso infeccioso, que va a afectar prácticamente el interior del ojo. Y lo más frecuente que sea el agente causal van a ser bacterias, muy rara vez va a ser hongos y exageradamente raro algún tipo de parásito. Hay que recordar que la endoftalmitis se divide en dos presentaciones, en la aguda y en la crónica. La que nos interesa el día de hoy va a ser la aguda, que se presenta generalmente en las primeras 6 semanas después de haber hecho la cirugía.
como ya dijimos, es una complicación rara y esta misma rareza hace que, que sean difíciles de realizar ensayos clínicos para poder marcar una pauta. Es una complicación seria y potencialmente devastadora. Las diferentes series publicadas a veces reportan diferentes datos, pero en general la incidencia va del 0.02% hasta el 0.3%. Es importante aquí recalcar que esta incidencia va a ser modificada por varios factores. Una de ellas va a ser el uso de los antibióticos intracamerales. Generalmente, los síntomas se van a presentar en la gran mayoría de los casos antes de la primera semana de la cirugía. Y dependiendo del agente causal, dependiendo de su agresividad, puede que se presenten desde el tercer día posterior a la cirugía de catarata o en algunos casos incluso pueden presentarse al mes de operado. Los síntomas más comunes van a ser en las diferentes series publicadas. El más importante va a ser una visión borrosa, pero también puede haber dolor. Y si se dan cuenta, el dolor no está presente en el 100% de los casos. Y eso es un tema importante a resaltar porque a veces tenemos la creencia que si no hay dolor es muy probable que no haya endoftalmitis. Sin embargo, bueno, es importante recalcar que hasta un cuarto de los pacientes van a presentarse sin algún tipo de dolor. Va a presentarse edema, hipopión, que es característico, ¿no? Ojo rojo, y bueno, puede haber turbidez de los medios oculares, que a veces por lo que nos ayudamos de una ecografía cuando tenemos cierta duda en el diagnóstico. El pronóstico visual, aquí tenemos uno de los estudios más importantes que es el Early Vitrectomy Study, que generalmente, bueno, estudió a los pacientes, pero en consenso es que la visión puede llegar a ser severamente afectada. Un tercio de los pacientes que tienen endoftalmitis aguda no presentan o no mejoran su visión más allá de cuentadedos. El 50% de los pacientes no recupera la visión mejor de 20/40. En otras series publicadas, también, sobre todo en Francia, el 34% de los pacientes tienen una agudeza visual final peor o igual a 20/200. De forma más alentadora, encontré un paper publicado el año pasado en Ophthalmology, donde a través de un análisis de la base de datos de los expedientes electrónicos de Estados Unidos, se me fue el nombre del sistema de salud de Estados Unidos, nos otorgaba un porcentaje más alentador, pues el 44% de los pacientes que tenían endoftalmitis aguda podían presentar una visión de 20/40 o mejor, lo cual pues es un porcentaje mucho mayor con lo que se ha publicado en series previas. La gravedad y la evolución clínica van a estar relacionados definitivamente por el bicho. O sea, si tenemos un microorganismo de una virulencia severa o el tamaño del inóculo es mayor, pues obviamente vamos a tener una evolución más tórpida. También va a depender del tiempo al diagnóstico y sobre todo el estado inmunitario del paciente. Aunque aquí ha sido debatido, parece ser que estados de inmunocompromiso como diabetes pueden presentar un mayor problema para un mejor resultado de la agudeza visual posterior a la infección. Y también, sobre todo, respecto a las medidas perioperatorias que se hayan adoptado para la prevención de estos. Aquí, lo que les comentaba previamente es que hay un parteaguas en la endoftalmitis. Y sobre todo, la endoftalmitis posterior al uso de antibióticos intracamerales tiende a tener números mucho más bajos. La tasa generalmente previo al uso, que aquí tenemos que recordar que la cefuroxima fue el primer antibiótico intracameral en ser utilizado. Esto en Suecia y después dio pauta para que un grupo ya más grande, que es el grupo de ESCARS, hiciera en el 2007 un estudio prospectivo, que de hecho hasta el momento es el único estudio prospectivo randomizado
aleatorizado, perdón, realizado en varios centros quirúrgicos en Europa, 9 para ser específicos, donde se realizó este estudio inyectando, haciendo 4 grupos y donde se inyectaba cefuroxima intracameral. Entonces, los resultados podemos ver que previo al uso de cefuroxima, la tasa de incidencia era del 0.3 hasta el 1.2%. Posterior a esto, se publicaron diferentes series que trataron de replicar o publicaron más bien cómo les había ido con el uso de los antibióticos intracamerales y podemos ver que el decremento en su tasa es significativo, pues bajan hasta el 0.0114% y en algunos hasta el 0.08% después de la cefuroxima. Este estudio, el estudio realizado por el grupo de ESCARS, fue realizado del 2003 hasta enero del 2006. Se quisieron reclutar hasta 35,000 pacientes, sin embargo, los resultados que se fueron dando conforme iban estudiándose obligaron a terminar mucho más temprano, antes de lo previsto, el estudio, al demostrar que un grupo de estos, de los grupos estudiados, tenía mejores resultados y eran notablemente más importantes respecto a los que no estaban recibiendo el tratamiento. Entonces, básicamente, lo que quiso hacer este estudio es, querían saber si el uso de antibióticos perioperatorios prevenían la endoftalmitis y si era así, cómo debían de administrarse. Se dividieron en 4 grupos. El grupo A, que era el grupo control, y es entre comillas control porque realmente sí recibió un tratamiento, el cual en todos los grupos se les dio iodopovidona, se hizo la limpieza del ojo previo a la cirugía, se hizo la asepsia con iodopovidona al 5% y se aplicaron gotas de levofloxacino posoperatorio cada 6 horas durante 6 días. Sin embargo, por cuestiones éticas, no se podía dejar un grupo sin tratamiento alguno. El segundo grupo era el grupo de la cefuroxima intracameral, a una dosis de 1 miligramo por 0.1 mililitros, adicional a lo que el grupo A tenía. El grupo C se comparó el uso de gotas de levofloxacino preoperatorias y postoperatorias. Preoperatorias se le instiló a los pacientes en el quirófano, antes de la cirugía, una gota 1 hora antes y una segunda gota 30 minutos antes de la cirugía. Al término de la cirugía se les aplicó 3 gotas con una diferencia de 5 minutos cada una al término de la cirugía. Entonces fueron 2 al principio y 3 al final. El grupo D fue una combinación del uso de la cefuroxima intracameral y el uso del mismo esquema de gotas de levofloxacino pre- y postoperatorias. Aquí podemos ver los resultados sobre la incidencia de los casos de endoftalmitis. De los miles de casos que hubieron al principio, solamente 29 casos tuvieron endoftalmitis, lo cual pues, es realmente bajo para la cantidad de pacientes que tuvieron. De estos 29 casos, 20 fueron comprobados. ¿Cómo se comprobaron? Bueno, la forma en que dijeron los investigadores, vamos a comprobarlo, se hicieron por medio de Gram, por medio de cultivo, ya sea de cámara de ocoso en cámara anterior o de muestra de vítreo, y por medio de PCR. Cabe destacar que este fue uno de los primeros estudios en que utilizó PCR para el diagnóstico. Entonces, los casos comprobados era porque alguno de esos 3 estudios salía positivo. Los casos sospechosos, que se consideraban, que se descartaban que no fueran TAS, se guiaban más que nada de forma clínica. Es muy poca la diferencia si hacemos el análisis de los casos comprobados con los casos totales, que toman en cuenta los comprobados, con los sospechosos, y vamos a ver que el grupo A, aquí donde está la flecha roja, va a tener una incidencia de 0.32%, comparado contra el grupo BASE-D, que son los grupos que se les había inyectado cefuroxima intracameral, hasta tener una disminución de 0.075 y 0.050 en el caso del grupo que recibió prácticamente todo el grupo D, ¿no? La conclusión de este estudio es que la cefuroxima intracameral reducía hasta 5 veces la incidencia de endoftalmitis postoperatoria.
En la historia de la endoftalmitis, a finales de los años 90 y a principios de 2000, hubo un aumento en las endoftalmitis. Esto se cree que fue causado por una migración de una incisión o un túnel escleral hacia una incisión en la córnea clara. Hubo una disminución de esto ya para el año 2010. Si se dan cuenta, en medio estarían los resultados que hubo de ESCAS. Y esa disminución se le atribuye a la implementación de los antibióticos intracamerales. En Francia, el uso de los antibióticos intracamerales tuvo un shift, tuvo un cambio de ser del menos del 1% de los casos en 2005 hasta casi el 80% en 2014, lo cual pues es notablemente alto el cambio que hubo y las tendencias que este estudio de ESCARS modificó en la pauta y en la práctica de los cirujanos. La reducción de los casos de una endoftalmitis postquirúrgica bajó de 0.15 hasta el 0.05% en esta serie. Ahora, esto es bien importante porque si nos damos cuenta, en todas las series publicadas como les decía, de los antibióticos intracamerales, van a bajar. Hay una serie que ahorita no puse, pero hay una serie de Bascom Palmer, en donde ellos tienen unos resultados similares, en donde la incidencia es igual sin utilizar antibióticos intracamerales, obviamente haciendo una buena asepsia y todo lo que ya conocemos, de utilizar los campos quirúrgicos, de tapar las pestañas, de hacer un lavado de párpados previo. O sea, con medidas generales se puede alcanzar estas cifras, lo cual pone entre comillas, bueno, pues realmente cuál es necesario y pone en duda si es realmente necesario implementar o inyectar antibióticos intracamerales. También es importante que tomemos en cuenta que durante las encuestas que se hacen en los congresos o en línea, una muy importante fue la encuesta que se hizo en el 2007 y otra que se hizo en 2014 para los cirujanos de catarata, en donde se puede ver un notable cambio que desde 2007 el uso de los antibióticos intracamerales de las personas que no utilizaban, que era el 30%, aumentó hasta un 50% en 2014. Y de las personas que no usaban, que era del 70%, se redujo a un 50% para 2014. Entonces, podemos ver como incluso la gran mayoría de estos encuestados eran cirujanos propios de Estados Unidos. Sabemos que en Europa el uso de antibióticos intracamerales ha sido ya desde hace muchos tiempos, sobre todo con vancomicina, con cefuroxima. Entonces, es notable la diferencia en las corrientes que han ido cambiando a través del tiempo con cirujanos de Estados Unidos, pero también con cirujanos de América Latina, porque el segundo grupo en contestar esta encuesta fue cirujanos latinoamericanos. Eric, ¿tú cómo viste esa situación allá en Los Ángeles cuando estuviste allá? ¿Cómo se manejaba eso? Porque pues la evidencia la muestra, pero en Estados Unidos sigue siendo off-label, ¿no? Sigue siendo off-label, totalmente, sigue siendo off-label. Lo que sí utilizan mucho y bueno, en el Stein Eye Institute, que es un instituto de alto volumen quirúrgico, la gran mayoría de los cirujanos, ya sea el doctor Miller, el doctor Aldave, utilizan antibióticos subconjuntivales al final de la cirugía. Pueden utilizar cefalosporinas, pero también en algunos casos pueden utilizar aminoglucósidos. Entonces, no se inyectan de forma intracameral, todavía no tienen ese shift a esa tendencia. Recordar que pues totalmente son off-label y que no hay una presentación. Y aquí, por ejemplo, esto es súper importante, esta siguiente diapositiva, porque de esos encuestados, la gran mayoría, hasta el 50%, estaban dispuestos a cambiar su práctica si hubiera una presentación clínica disponible, una presentación farmacéutica preparada ya comercialmente
y que obviamente fuera accesible, porque tenemos que recordar que los costos que nosotros tenemos son diferentes a los costos que se pueden ver en Estados Unidos. O sea, es realmente exorbitante cuánto puede llegar a costar un antibiótico en Estados Unidos, lo cual, pues Medicare, ya me acordé del nombre de hace rato, Medicare, pues en algunas cosas no lo cubre, ¿no? Y va por el bolsillo del paciente, que en algunos casos podrían llegar a representar hasta $150 por un solo vial de moxifloxacino. Entonces, en general, no se están utilizando antibióticos intracamerales, al menos en los centros quirúrgicos en los que he estado, en Estados Unidos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el agente causal más importante de la endoftalmitis postquirúrgica? Sin duda, en la mayoría de las series sabemos que van a ser gram positivos. Y de estos gram positivos, el estafilococo coagulasa negativa o Staphylococcus epidermidis es el más importante de todos. Estas tendencias pueden verse modificadas con el uso de la cefuroxima intracameral. Por ejemplo, en Suecia, que fue de los primeros países en que utilizaron este antibiótico, la tendencia es que tienen más enterococos, aunque ahí también ponen entre comillas sus datos, porque si el enterococo, generalmente la cefuroxima no va a alterar al enterococo, no va a ser sensible para enterococo, por lo cual puede haber un ligero aumento en esta cepa, pero es una idea falsa, no es que suban, sino más bien que los gram positivos tienden a bajar, y eso da una apariencia de que hay un aumento de enterococos. Pero sabemos que uno de los problemas con los antibióticos tópicos y con los antibióticos intracamerulares y la gente que está en contra de su uso, y hasta de cierta manera se entiende, es la formación, o sea, la creación de resistencia y de la creación de cepas que pues generalmente ya van a ser resistentes a un antibiótico de cuarta generación o cefalosporinas de segunda generación, ¿no? Y que nos vamos a quedar pues realmente sin un armamento cuando sea un caso complicado, ¿no? Después del estafilococo epidermidis, los gram positivos, ya sean streptococos o estafilococos, son las segundas cepas en orden de frecuencia, y de forma más rara, pero sí un poco más agresiva, tenemos a los gram negativos, que vamos a tener a Pseudomonas o Haemophilus, y ya muy raro serán hongos o neocardios. Es importante recordar que esta tendencia es dependiente de la zona geográfica. Entonces, este paper me gustó mucho, es publicado muy reciente, es de este año de hecho, en el que se hizo un análisis sobre las diferentes presentaciones o la presentación de endoftalmitis postquirúrgica y el papel de los antibióticos intracamerales en Estados Unidos. Aquí resalta también que en Estados Unidos sigue siendo el estafilococo coagulasa negativa el organismo más frecuente como agente causal de esta infección. Y también es de notar que la gran mayoría, si se dan cuenta en esta tabla, tenemos que los cultivos positivos representan el 73% de los casos, mientras que los negativos representan el restante, ¿no? El 27%. Lo cual me parece importante porque creo que la sensibilidad de una buena muestra para cultivar puede darnos una buena idea de contra qué nos estamos enfrentando. Y es bien importante no dejar pasar los cultivos cuando estemos frente a una situación como esta. Otro reporte realizado en Estados Unidos, publicado en el Ophthalmology, que se hizo de 2013 a 2017, aquí se analizaron 8 millones de ojos, 8 millones y medio de ojos sometidos a cirugía de catarata, con una incidencia de endoftalmitis postquirúrgica aguda del 0.04%. ¿Se dan cuenta? Es muy baja, es muy baja. Aquí no nos dicen si utilizaron, en el paper no explican si se utilizó antibiótico intracameral, pero lo más probable es que no se haya utilizado. Lo que sí llama la atención es que al hacer el estudio se hicieron análisis por grupos etarios y el grupo más afectado fue el grupo de entre 0 a 17 años. Los autores no explican por qué puede haber este shift o esta tendencia, pero lo que sí se ve es que entre más jóvenes sean los pacientes, mayor es el riesgo de endoftalmitis.
los pacientes que tienen 85 años o más generalmente tienen una incidencia semejante a lo reportado en la literatura. Y lo que sí me llama mucho la atención, y creo que es algo que se tiene que notar, es que la tasa más alta fue en cirugías combinadas. Y de estas yo hubiera pensado que la cirugía combinada más importante hubiera sido el glaucoma. Esa fue la segunda. Pero la primera fue el uso de vitrectomía anterior, sobre todo cuando tenemos una pérdida o una pérdida de vítreo o por una ruptura de cápsula posterior. Este es el paper que les comentaba, que el 44% de los pacientes con esta endoftalmitis alcanzaron una agudeza visual final de 20/40, lo cual es bastante buena, y hasta un 4% de los casos llegó a tener un 20/20. ¿Qué factores de riesgo? Pues, tocando esto es, al ver que uno de los factores de riesgo es una cirugía combinada, ¿qué otros factores de riesgo tenemos que tomar en cuenta durante nuestra cirugía? Aquí está debatido, pero el paper, las guías de SCARS indican que hay un riesgo casi de 6 veces más alto de tener una endoftalmitis cuando hacemos una incisión por córnea clara comparado contra un túnel escleral. Aquí yo pondría con cuidado esta asociación, porque más bien creo que el riesgo no es de la localización de la incisión. El riesgo es más que nada sobre la arquitectura de la incisión, porque pues podemos poner una incisión de forma temporal o superior, pero si esa incisión fuga, va a permitir, uno, salida del ocoso, pero también un influjo de lágrima que puede estar contaminada y aumentar el riesgo, ¿no? Los lentes intraoculares de silicón también representan un riesgo más alto y, bueno, las cirugías complicadas también hasta de un 5 veces más alto que cuando no hay una complicación. Otras, en las guías, por ejemplo, estas guías publicadas en 2016, que son las guías de la Academia Americana de Oftalmología, también presentan otros factores de riesgo, y una de las complicaciones transquirúrgicas es la salida o el prolapso de iris. Eso creo que, sobre todo cuando estamos aprendiendo a hacer cirugía de catarata, creo que puede ser un dolor de cabeza, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que al tener prolapso de iris tenemos un riesgo mayor de una infección. Todos los demás ya se los he dicho. Una muy importante y que no se nos debe de pasar: blefaritis rosácea, alteraciones en los párpados. Obviamente es un factor que podemos prevenir, ¿no? Que podemos prevenir y que tenemos que tener en consideración. ¿Qué más? Y obstrucción de vías lagrimales, también inyecciones previas con medicamentos intraoculares, se ha demostrado que es un factor de riesgo. ¿Hay nuevos factores de riesgo? Sí. Todo lo que metamos en el ojo es un factor de riesgo. Medicamentos para cerrar la pupila, definitivamente, dependiendo de la preparación, bueno, pues pueden ser un factor de riesgo. El uso de soluciones el uso de medicamentos en la solución de irrigación también puede ser un riesgo. En Estados Unidos no me tocó, pero he leído que utilizan el sugarcane, que lo utilizan sobre todo para tener la pupila dilatada durante la cirugía. No sé si ustedes tienen experiencia con esto, nada más lo he leído, no lo conozco, no lo he utilizado. Inyecciones y tinciones intraoperatorias también, sabemos que todos los utilizamos. Tal vez aquí no sea tan importante porque dependiendo de el momento de la cirugía, pues vamos a estar haciendo un lavado constante de la cámara anterior y pues lo que habíamos dicho, inyecciones que pueden ayudar como analgésicos o para mantener la pupila dilatada durante la cirugía en la solución de irrigación. ¿Qué podemos hacer? En la profilaxis preoperatoria, ¿qué tenemos que tener cuidado? Bueno, pues hay que entender que todo lo que pongamos de forma tópica no tiene un respaldo. No hay estudios que lo respalden científicamente del por qué tenemos que estar utilizando esto. El hecho de que dejemos antibióticos preoperatorios días antes no tiene un fundamento, y al contrario, puede ser un factor causal de resistencia una resistencia microbiana a futuro. La idea o el propósito del uso de estos antibióticos es reducir la colonia de bacterias en la superficie ocular.
sabemos que la principal causa de infecciones es por las bacterias que están en la superficie ocular. Entonces, al reducirlo, en teoría, también reducimos el riesgo. Como yo dije, existe un riesgo que el uso repetido puede inducir una resistencia antimicrobiana y no hay consensos para su uso. Lo que puede llegar a servir realmente es utilizar el antibiótico que vamos a dejar en el postoperatorio el mismo día de la cirugía, tal vez unas horas, una o 2 horas antes de la cirugía, puede llegar a ser útil, pero repito, no hay un consenso general, no hay una evidencia, ¿no? Y lo que sí es importante es no hacer decrementos graduales. En el momento que vamos a suspender el antibiótico, en la posología que tenemos, en la misma posología lo detenemos. Ahora, ¿qué sí sirve? Pues obviamente lo que sí tiene un nivel de evidencia 1, que es uno de los niveles de evidencia más altos que existe en la literatura científica, es el uso de la iodopovidona al 5% en el ojo, tanto en el fondo de saco como en la córnea, y al 10% en la limpieza de la piel, ¿no? Es bien importante porque sabemos que, por ejemplo, en un día tenemos varias cirugías y nada más medio pintamos el ojito y ya después estamos limpiando. Se ha visto que los mejores resultados o la disminución de la flora se ve cuando han pasado por lo menos transcurrido 3 minutos antes de iniciar la cirugía. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso sí soy muy especial en eso. Si me espero con reloj en mano, me espero a que cumplan los 3 minutos y entonces ya después puedo retirarla. Se ha demostrado que disminuye la flora microbiana y es bien importante que si vamos a utilizar, que no utilicemos la iodopovidona cuando utilizamos lidocaína en gel, porque pierde su eficacia. Y no es superior si los combinamos con moxifloxacino. ¿Puede haber una alergia real? Sí puede haber, donde estaría contraindicado, o en algunos casos el hipertiroidismo puede ser una contraindicación, y en esos casos se sugiere el uso o la limpieza de la superficie ocular y de los párpados con clorexidina al 0.05%. Eric, Dime, como él es de doctor. casa, ¿cómo te va? Oye, bueno, ¿qué te puedo decir? Está excelente, excelente, de verdad. Y quisiera aprovechar, como es un poquito vasto el tema, ¿sí? En la anterior, o sea, dos cositas. Primero, aprovechar, creo que lo vi por ahí a Fernando Pellegrino, así que sería bueno aprovecharlo, ¿sí? Y preguntarte ahí, en realidad, por ejemplo, me llamó la atención estos antibióticos tópicos preoperatorios, como en el preoperatorio, ¿sí? O inclusive por vía oral, en pacientes, por ejemplo, diabéticos, había costumbre de utilizarla de esa manera. Y la otra es que muchas veces tenemos la costumbre de echar las gotas del iodopovidona, ¿sí? Y ahí mismo enjuagar, ¿sí? O al mismo lavar el ojo en el mismo momento, porque muchas veces el paciente se queja de dolor o ardor por la iodopovidona. Entonces, ahí quisiera, si Fernando está por ahí, pues sería un gustazo que pueda opinarnos también de eso, y Eric también algunas opiniones de eso. Muy bien. ¿Está por ahí el doctor? Sí, ahí está, pero... Bueno, respecto al uso de antibióticos orales en pacientes con diabetes, yo no encontré nada publicado en la literatura que fortalezca o que avale Aquí su está. uso. Doctor Peregrino, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Fernando, ¿qué tal? Hola, hola. Buenas noches, doctor Pellegrino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no, es un problema obviamente no resuelto, cada cual va a tener su opinión. En realidad, en relación a la iodopovidona, las diluciones que dio Eric son las que más se usan. Están aquellos que se vuelcan hacia subir la iodopovidona, usarla al 0,6 o usarla directamente al 10% en el ojo. Lo va a poner más rojo, o sea que el problema que describe Luis va a estar más frecuente, va a tener más hiperemia, va a tener más ardor, va a tener todos los fenómenos de la povidona exacerbados, pero va a tener más eficacia según el paper alemán de Lee
y según el último reporte que acaba de salir en España, tanto al 0,6 como al 10% nos va a dejar solamente un porcentaje de recuperación microbiana en el piso conjuntival, en la flora de superficie del globo ocular, del 2%, mientras que si usamos al 5, que es la que usamos habitualmente y que usan la mayoría, todavía rescatamos un 10,2, casi un 11% de microbios del ojo. Entonces, por un lado uno diría, bueno, a mí no me importa si rescato, digamos, si yo rescato menos microbios, eso es más efectivo y no me importa si al paciente le duele, así que le pongo al 10, punto y se acabó. El trabajo es alemán, está en Cataract and Refractive Surgery y tiene 4 o 5 años de publicado. Todo está muy bien si no fuese por los reportes que son 5 de Nagaki, de los japoneses, ¿no? Digamos, el autor se llama Shimada, que usa la iodopovidona exactamente al revés, o sea, al revés de la lógica de cómo estudiamos nosotros, que pensamos que al 6 o que al 10 va a ser más fuerte que al 5. No, Shimada hace exactamente lo contrario, empezó utilizando al 0,25 y hoy utiliza al 0,025 y dice, señor, cuanto menos concentrada está en la povidona, más rápido se suelta de su carrier, la polividona, o sea, el yodo se suelta más rápido de la povidona, con lo que es mucho más efectiva y es mucho más asesina de microbios. Así que la verdad que yo lo leo muy atentamente, me entusiasma mucho, pero mientras tanto sigo usando al 5. Voy a ver ahora esta presentación al 6, a ver qué pasa, pero al 5 me parece más útil. Perdón que se me hizo un poco largo porque después del accidente cerebrovascular me cuesta la capacidad de síntesis, ya la voy a conseguir. Oye, no, pero si así estás con la accidente cerebrovascular, entonces yo que he tenido un stroke, ¿qué? General. Oye, no, está buenísimo. No, gracias, Fernando. Y quizás una de las cosas es que lo que acostumbro yo a decirle, las enfermeras tienden a echar la iodopovidona, ¿sí? Y efectivamente arde, ¿sí? Entonces quizás un tip es, si la mayoría de pacientes que operamos, por ejemplo, en catarata con anestesia tópica, es echar primero el anestésico, ¿sí? Pero un ratito y de ahí la iodopovidona para que tratar de que se mantenga mayor tiempo en el ojo. Y justo era lo que quería estar seguro, lo que querías decir, Eric. O sea, la idea sería colocar la iodopovidona tópica y de esperar 3 minutos y recién hacer el lavado, porque tú has visto ahí en el instituto, normalmente echan la iodopovidona y al toque lo lavan. ¿Qué es lo recomendable? Pues definitivamente creo que tenemos que esperarnos, ¿no? O sea, tenemos que sí, utilizar la tetracaína, que nos puede ayudar. Poner la tetracaína, poner la orden que yo lo hago es pongo el betadine y después empiezo a hacer la limpieza de la piel. De esa manera le doy más tiempo a la iodopovidona al 5% de que permanezca en el ojo seco, pongo el drape, pongo el campo y después de eso hago una irrigación importante, ¿no? Antes con la pieza de mano desconecto la fuente de irrigación y enjuago. No sé si alguien hará algo diferente, pero pues obviamente el que tú dejes la iodopovidona al 10%, si queremos hacer una catarata donde quieres que el paciente salga viendo de inmediato, ¿no? Porque esa es la idea, de que terminas tu cirugía de catarata, le pones la conchita transparente y ya que salga caminando, ¿no? Y que te digan, wow, ya estoy viendo. Pero el problema es que ese ojo se queda irritado y se queda irritado realmente por la iodopovidona. O sea, es la razón por la que sí llegan a mejorar con el uso del desinflamatorio en el mismo momento, pero creo que toleran mucho mejor cuando lo dejamos al 5%.
Entonces, de hecho, el autor que comentaba el doctor Pellegrino, se me fue su nombre, él también hizo un estudio donde dejaba esa concentración al 0.25% y hacía unas ráfagas durante la cirugía de estar irrigando la superficie del ojo con la solución, con la BCS, y pues parecía tener ligeramente una reducción más bajita, no tan significativa, pues de la flora de la superficie ocular. Perfecto. Ah, ok. Bueno, y pues también, como les comentaba, es bien importante, yo esto sí lo utilizo de rutina, eh, una, eh, una solución a base muchas veces de té de árbol o las toallitas. Hay bastantes presentaciones comerciales y desde la consulta preoperatoria en la que se programa el paciente, desde ese momento inicio la limpieza de párpados. Ahora, en la profilaxis transoperatoria, ¿qué tenemos? ¿De cuál es nuestro armamento? Hasta el momento tenemos 3 medicamentos que son los que se han estudiado de forma más importante para su uso intracameral, que es la cefuroxima, que es el principal, también se utilizó durante un tiempo la cefazolina, vancomicina y el moxifloxacino. La cefuroxima es el que más estudió y el que su evidencia es más amplia sobre su uso. Es una cefalosporina de segunda generación y actúa mediante la desintegración de la pared celular bacteriana. Tiene una propiedad bactericida. Es importante recalcar que este medicamento es dependiente del tiempo. O sea, tiene que entre más tiempo esté, mejor va a funcionar. Y esto es importante porque sabemos que el recambio del humor acuoso en el ojo puede durar hasta 70 minutos. Entonces, esto es importante porque pues a veces la dosis o la concentración de cefuroxima ya en la tarde después de la cirugía, pues prácticamente está perdida, ya no se podrá medir, ¿no? Bien importante, al menos en México, y me parece que en Perú también, y en el resto de Latinoamérica, no hay una presentación comercial disponible. TEA, que es el laboratorio que hace el APROCAM, que es la única presentación ya pues realmente para su uso en el ojo, no está disponible en nuestros países. Y esto supone un riesgo importante porque el principal problema del uso de la cefuroxima generalmente va a ser su mala preparación. Y ya sea una de dos, o te lo preparan en una farmacia magistral, pero eso significa un costo mayor, ¿no? O bien te lo preparas tú en el quirófano, pero pues hay que ser sinceros. O sea, ¿quién te lo va a preparar? ¿La enfermera? ¿Lo va a preparar el cirujano? El cirujano está pensando en otra cosa en ese momento. Entonces, si no estás estandarizado tu proceso, pues es muy fácil que pueda haber equivocaciones para la presentación del medicamento. Y las sobredosis están relacionadas. ¿Qué te pueden causar? Bueno, te puede causar un edema macular, inflamación del segmento anterior y posterior, ¿no? Eso nos puede dar un TAS. También es asociado con infartos retinianos y fuga capilar de los vasos retinianos. Y también puede causar una disminución de la función visual por una afección a largo plazo de la misma. Ahora, no solamente eso es en dosis, en sobredosis. Una dosis normal, que la dosis habitual es de 0.1 miligramos en 0.1 mililitros, puede causar en algunos pacientes desprendimiento seroso de la mácula, aumento del engrosamiento foveal, síndrome tóxico del segmento anterior y vitreitis. Y sobre todo, pues también puede haber una reacción anafiláctica. O sea, se han descrito pacientes que son alérgicos a la penicilina, que pueden llegar a tener, no es lo más común, pero pueden llegar a tener una reacción cruzada y pues eso ya podría ponernos incluso en una situación pues, que no queremos tener ahí algo médico legal, ¿no? Ahora, ¿qué antibiótico es el de moda? O sea, hay que decirlo así, el antibiótico que ahorita que tiene más auge es el moxifloxacino. ¿Por qué? Porque es una quinolona de 4ª generación, tiene un espectro mucho más amplio comparado contra la cefuroxima, que generalmente su espectro es para los gram positivos. El moxifloxacino va a cubrir tanto gram positivos como gram negativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, ¿no? No tiene conservadores y es dependiente de la dosis. Ahora, al momento en que tú inyectas en cámara anterior una dosis prácticamente completa, tienes una dosis altísima.
tiene una vida media más prolongada, en concentraciones bajas, también dura más tiempo en el ojo. Otro de los problemas es igual que el anterior, al menos tampoco que yo sepa, en la América Latina existe una presentación comercial comparado contra la India, que ellos sí tienen 2 marcas comerciales ya donde viene la ampolleta lista para inyectarse y lo hace Aurolab, ¿no? Y lo que es bien importante es que al ser un medicamento tuvo su auge, ya también están habiendo reportes donde existen estafilococos coagulasa negativa que ya son resistentes. Por ejemplo, en India se ha reportado que del 77% que tenía en el 2004 de sensibilidad, ahorita la sensibilidad ha bajado hasta un 43% y no existe todavía una evidencia de nivel 1 para su uso. Este es uno de los papers que el doctor David Chang ha sido uno de los pioneros en Estados Unidos para el uso de moxifloxacino. Realizó un estudio retrospectivo en la India donde se inyectó moxifloxacino a más de 600,000 cirugías y tuvieron una reducción de endoftalmitis del 0.071 al 0.020%. Se dan cuenta, es muy, muy bajo, es realmente bajo las cifras que presentan y es más importante el uso o los resultados cuando se inyectan en cirugía de facomulsificación que contra una cirugía de pequeña incisión. ¿Dónde reportan un mayor beneficio? Sobre todo cuando hay en factores de riesgo, cuando hay ruptura de cápsula posterior, ¿no? Si nos damos cuenta, cuando hay una ruptura de cápsula posterior, cuando hay profilaxis, solamente se tuvieron 9 casos versus 20 casos cuando no tuvieron el uso del moxifloxacino. La dosis es de 0.5 miligramos en 1 mililitro y al parecer tiene un perfil mucho más seguro porque no se han reportado TAS o una descompensación corneal con el uso de este medicamento. Este paper es del doctor Ashinoff y nos explica cómo hay que hacer la dilución. Se los dejo ahí por si le quieren tomar una foto. Y bueno, por último, la profilaxis transoperatoria con vancomicina. Realmente hay lugares donde todavía se sigue utilizando, pero la tendencia es que ya cada vez vaya más en su desuso. Igual no hay una presentación comercial, la dosis es de 1 miligramo por 1 mililitro también, y la principal razón de su falta de uso, de su pérdida o de su abandono más bien, es que se ha asociado a una complicación que puede ser igual de devastadora que una endoftalmitis, que es una vasculitis retiniana oclusiva hemorrágica, ¿no? Y esta ha sido la razón principalmente por la que se ha dejado de utilizar. Ahora, bueno, ya para concluir, hay papers y durante un tiempo se dijo que la endoftalmitis era una situación que ya no debería pasar. Incluso hay en el Ophthalmology se publicó una respuesta, una carta al editor diciendo pues que esto no era posible. O sea, realmente la endoftalmitis va a ser todavía un proceso que sigue siendo latente, aunque ya tengamos una evolución importante, tanto en las técnicas de facomulsificación, con el uso de femtosegundos. O sea, sigue siendo una complicación que está ahí, que está latente y que vamos a tener en algún momento. La idea principalmente tal vez no vaya enfocada al uso de los antibióticos intracamerales, sino más bien hacia las otras medidas que han demostrado realmente una evidencia más sólida en cuanto a su uso, que no aumentan los costos, que no predisponen a una resistencia bacteriana, ¿no? Y que bueno, ¿cuál podemos utilizar? Lo que ya se ha comentado, que la iodopovidona sigue siendo el estándar, ¿no? De oro, que va a ser lo que más nos va a ayudar. Y que bueno, tenemos una opción de utilizar los antibióticos intracamerales, sobre todo que a mi punto de vista deberían ser utilizados sobre todo en situaciones donde sí se tenga un riesgo aumentado para una infección postoperatoria. Y la moxifloxacina resulta ser el fármaco de preferencia en la actualidad
por su fácil acceso y por su perfil más seguro. Creo que eso sería todo de mi parte. Excelente. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas Muy gracias. bueno, muy bueno, de verdad. Hay una tendencia ahorita de la inyección de medicamentos transonulares, como que durante una época se puso de moda. Esto quiere decir que se inyecta tanto esteroides como antibióticos transonulares y se dejan como medicamento de depósito. El problema es que también, ya no toqué ese punto, pero se han asociado también a inflamaciones o opacidades del vítreo anterior, ¿no? Que luego podrían limitar también la agudeza visual final de los pacientes. Excelente, Eric. Muchísimas gracias. Yo creo que como un comentario que me gustaría hacer respecto a dentro de la profilaxis, cuando vayan a utilizar la cánula para irrigar, para hacer su hidrodinaminación, su hidrodisección, que no sea la misma jeringa con la que le están echando agüita al paciente, porque esa jeringa se pasea por todos lados, te acabas el agüita, se la pasas a la enfermera, la manosea ahí por todos lados. Entonces, si tú vas a meter esa cánula dentro del ojo, que sea exclusivamente para ese procedimiento, ¿no? Más que nada como Buen comentario. punto. Buen punto, y es cierto, pasa cada rato. Así Sí. es. Yo Sí, pienso creo que lo más importante es mantener una muy buena preparación del paciente y hacer una evaluación prequirúrgica adecuada, que no se nos puede pasar un paciente con una blefaritis o con una rosácea sin tratamiento, nunca puede llegar a cirugía. Es una fuente de endoftalmitis fija. Ya. Totalmente. Y sobre todo, por ejemplo, en la construcción, creo que hacer énfasis en la construcción de la herida quirúrgica, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a ese debate, poner punto, no poner punto. Creo que si tú haces una buena incisión, tus cuchilletes son nuevos, ¿no? Es una herida limpia, que estás seguro que no está fugando, que no está en el margen del párpado, pues eso también te puede ayudar. Ahora, también el uso del punto, no hay una evidencia científica que lo respalde, pero yo creo que podemos prevenir, ¿no? Si tú como cirujano te sientes más seguro, pero creo que es más importante la construcción. O sea, no utilizar cuchilletes de segundo uso, donde puede quedar medio mordida esa incisión, y tal vez en el momento no fuga, pero no sabes si va a estar fugando posteriormente, ¿no? Total. Y Absolutamente. aquí me gustaría hacer una pregunta a los oftalmólogos que no utilizan antibiótico. Por ejemplo, yo sé que el doctor Fernando Pellegrino, doctor, en casos de complicaciones, ¿usted coloca antibiótico o no colocas antibiótico? Por algo tienes un RCP, recomiendas, lo pones. Si no, y en caso de que lo pusieras, ¿cuál y por qué? ¿Intracameral u oral? Cualquiera de los dos. Sí. ¿Oral? ¿Me dijo cameral o me dijo oral? Cualquiera de los dos. Utiliza No, antibiótico, tienes una complicación. No, tenga o no tenga complicación, en la cámara no pongo antibióticos, no se ponen antibióticos y muchísimo menos en el vitrio, muchísimo menos en el vitrio. Simplemente porque la moxifloxacina, digamos, mirá, vamos a hacer el argumento más rápido, tiene en cepas productoras de endoftalmitis, este es un reporte de Bascom Palmer, no es que se me ocurre a mí. El autor se llama como el que escribe el libro de mácula, Iannuzzi, hace un año, tiene un 72% de resistencia. O sea, yo quiero cubrir esas cepas, que son precisamente las que me van a hacer la endoftalmitis. Y en Bascom Palmer, me reporta un 72 de resistencia. Así que eso sería desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista legal, no voy a expedirme, simplemente porque miro el prospecto de la medicación y me dice, no se le ocurra, pero el prospecto, me lo dice, el papel que viene en la cajita de Vigamox, me dice, no se le ocurra poner esto confundido en la cámara anterior o subconjuntival. Entonces, si el prospecto ya me dice que no lo haga,
el porcentaje de resistencia es del 70%. Muchas gracias, Vigamox, que tengas un buen día. Y respecto a la cefuroxima, estuvo perfecto lo que dijo Eric. Es absolutamente tiempo dependiente. De hecho, las dos guías de la ESCARS, él mostró una color marroncita, pero hay una anterior a esa, del año 2008, que es más azul, azul y celeste, donde la firma Barry de irlandés, pero la firma uno que se llama Ferenc Baumann, que es alemán. Y en Alemania, casualidad, no se usa la cefuroxima. Entonces a mí cuando me dicen que en toda Europa se cansan de usar cefuroxima, les digo que no, que en Alemania no. Y que la toda Europa que ellos nombran es Italia y España. No la usan porque Ferenc Baumann lo que mostró es que antes de 8 horas, la cefuroxima, antes de 8 horas, no empieza a ejercer ningún efecto. Entonces, si yo tengo que esperarla en la cámara 8 horas, no me sirve. Y ahí ya me vuelvo más tipo el abuelito de Heidi a contar historias viejas. ¿Qué experiencia de drogas intracamerulares o de drogas intravítreas anduvo bien en el mundo alguna vez? Las experiencias más grandes que yo pude ver, que las escuché y las aplaudí y todo, son las de Gills, con vancomicina en su momento y con gentamicina, que anduvieron muy mal. Terminó muy mal esa experiencia, la de poner antibióticos. Basta ver el último reporte de la FDA con 29 casos de problemas con la moxifloxacina intracamerular. Yo creo que antibióticos en la cámara no hay que poner. Por suerte, me eximo de contestar, no voy a contestar los vía oral. Por suerte no los voy a contestar. Porque vía oral te cambio la ecuación. ¿Dónde quiero yo de última, tener el antibiótico? ¿Lo quiero tener en la cámara o lo quiero tener en el vitrio? La endostalmitis es un proceso de qué compartimento, de qué cavidad. Es un procedimiento vitrio y estamos reprotegiendo la cámara. Entonces, si yo doy, por ejemplo, pongo un ejemplo, un linesolid, ¿sí? Ultimísima generación, para gérmenes resistentes a la banco, ¿dónde concentra en más de un 90%? ¿En el vitrio o en la cámara? En la cámara te da 100 y pico de concentración, pero en el vitrio te da arriba del 90 y tenés un antibiótico para gérmenes resistentes. Es un problema la vía oral, ¿eh? Es demasiado buena, la vía oral es demasiado buena para usarla masivamente, pero a mí me encanta. No voy a decir más, no me va a sacar más nada de mi corazón. Muchísimas gracias por el comentario tan bueno. Bueno, pues pasamos al caso clínico que nos tiene preparado Isa. Listo, estamos viendo por aquí la pantalla. Dale, Isa. Ya, entonces vamos a compartir este caso clínico que precisamente es del doctor Encampira. Él nos lo compartió para que lo discutamos en el día de hoy. Esta es una mujer de 70 años con ojo único funcional izquierdo que fue sometida a facomulsificación más implante de lente intraocular sin complicaciones. En el primer día posoperatorio, esta es la fotografía, la agudeza visual era movimiento de manos. En la biomicroscopía entonces se encontraba los párpados con ligero edema, algo no muy significativo, hiperemia conjuntival moderada, edema corneal generalizado, pero tampoco muy severo con pliegues, hipopión, como lo pueden observar ahí en la fotografía, la pupila redonda, centrada, sin detalles del polo posterior por la opacidad corneal y la presión intraocular en 11 milímetros de mercurio. Entonces aquí no sé si quieran de pronto comentar algo, si el doctor Eric nos quiere comentar algo más de este caso o de cómo manejó la parte intraoperatoria, si utilizó antibióticos intracamerulares. Claro que sí. Sí, Isa, mira, es bien chistosa esta historia. Esta historia me pasó la semana pasada. Es bastante nueva este caso. Irónicamente, como dijiste, se operó la señora, se operó también su esposo. Los dos tienen ojos únicos, ¿no?
y para variarla son los abuelitos de una de las asistentes que me ayuda en el consultorio. Entonces, ella sabe perfectamente cómo es nuestro proceso de hacer la cirugía. Todavía, si se dan cuenta aquí, y la operé de forma temporal, el eje estaba un poquito más curvo, casi horizontal, entonces si se dan cuenta en la fotografía se alcanza a ver un edema temporal superior, que era por donde había hecho la incisión. La cirugía realmente se llevó a cabo sin ninguna complicación, se llevó normal. Lo único que hice yo de forma diferente respecto a todas mis cirugías es que inyecté Miostat, ¿no? ¿Por qué? Porque dije, bueno, vienen juntos, se van a ir juntos, para que se hagan con la pupila dilatada, ¿no? Que se cierre la pupila, que se hagan más cómodo, y al día siguiente me encuentro con esto. Entonces, esa es realmente la historia de cómo me sucedió este caso. Listo. Entonces, antes de mirar el desenlace, vamos a mirar, para que preparé como un infograma para que podamos diferenciar un poco sobre endoftalmitis y TAS, que realmente es como lo que queremos aquí con este caso. Entonces, lo principal en relación, pues voy a enfocarme un poquito más a TAS porque ya hablamos un poco más de endoftalmitis, pero en relación a la definición y etiología, entonces sabemos que el TAS es una inflamación posoperatoria estéril y aguda del segmento anterior. La causa en la mayoría de las ocasiones no se identifica, casi en el 51.7%, y el potencial causal principalmente pues es cualquier elemento que ingrese en la cámara anterior durante la cirugía. Puede ser cualquier elemento de los instrumentos de la cirugía, como cualquier medicamento que se esté ingresando en cámara anterior. Y aquí en endoftalmitis, entonces ya lo dijo bien el doctor Eric, es una infección intraocular. Aquí vemos las etiologías también, la bacteriana, pues que es la principal de ella, según los agentes causales. En relación entonces a los factores de riesgo, los propios de la cirugía para el TAS, entonces son las soluciones de irrigación, como los medicamentos agregados, que digamos que es como el principal tema de discusión de este encuentro también, los anestésicos intracamerales, especialmente reportado con la lidocaína al 2%, los antibióticos como la gentamicina, la vancomicina y las concentraciones de cefuroxima diferentes a la de 1 miligramo en 0.5 mililitros. Los agentes externos entonces sería la limpieza y esterilización del instrumental, todo lo relacionado con instrumental canulado, enzimas, detergentes, endotoxinas del autoclave, la manipulación inadecuada del lente intraocular, también todo, como decía ahorita Vicente, pues todo lo que esté andando entre la enfermera, el cirujano, todo. Entonces en este caso, por ejemplo, la manipulación del lente, si hay contacto con los guantes, con el talco de los guantes, el material del lente intraocular, como decíamos ahorita, también materiales de silicona. Y como factores del huésped, entonces todo lo relacionado con riesgo cardiovascular, pacientes con hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad renal crónica, trombocitosis, y oculares, los pacientes con retinopatía diabética proliferativa y con PEX tienen también mayor riesgo de TAS. El diagnóstico entonces del TAS es eminentemente clínico. Aquí tenemos que tener en cuenta, a diferencia, bueno, o también, bueno, con la endoftalmitis, porque aquí tenemos el antecedente de cirugía. Aquí los cultivos son negativos, pero un cultivo negativo no necesariamente nos va a decir que es un TAS, a diferencia de una endoftalmitis, y es un diagnóstico que es más de exclusión. Cuando ya definitivamente me doy cuenta que no es infeccioso, que tengo más factores de riesgo y presentación clínica hacia un TAS, entonces se hace el diagnóstico. Y en endoftalmitis entonces sería más clínica con cultivo. La aspiración de cámara anterior es un poco más rápida, pero el rendimiento es más bajo, tiene más falsos positivos, y la vitrectomía aquí tendría un rendimiento muchísimo mayor. Este es un cuadrito ya del diagnóstico diferencial según algunos hallazgos. El debut en endoftalmitis aparece más que todo después del segundo o tercer día. El TAS es un debut precoz a partir de durante las primeras 24 horas. El compromiso de los párpados es mucho más intenso en endoftalmitis si se compara con TAS, como vemos en el caso presente. El dolor también es más intenso versus TAS, que es poco significativo. La localización inicial de la inflamación en endoftalmitis es en segmento anterior y en vítreo, versus TAS, que sería solamente en segmento anterior. El edema corneal en endoftalmitis es más variable, y los reportes que hay es que es realmente como más cerca de la incisión, o cerca, digamos, como rodeando de la incisión. En cambio, en TAS es un edema que va de limbo a limbo, realmente es un edema global,
precoz e intenso. La presión intraocular en endoftalmitis generalmente es más baja y en TAS inicialmente es baja con un aumento progresivo posteriormente. La respuesta a corticoides pues en TAS es muy significativa versus endoftalmitis que realmente pues no va a haber ninguna respuesta o empeoramiento, y los cultivos que en endoftalmitis pues va a ser variable y en TAS definitivamente siempre van a ser negativos. Aquí el tratamiento entonces sería siempre un tratamiento agresivo con esteroides. Se puede utilizar también RTPA en dosis de 25 microgramos en 0.1 ml, y el manejo de las complicaciones principalmente asociadas a glaucoma y las complicaciones relacionadas con el daño corneal. Aquí está la bibliografía y esto es principalmente como un resumen de la comparación entre endoftalmitis y TAS. Entonces, si volvemos otra vez al caso, la conducta entonces en este primer día posoperatorio fue continuar con el tratamiento posoperatorio, que es gatifloxacino con prednisolona cada 2 horas, dexametasona cada 3 horas y una inyección subconjuntival de betametasona. Entonces, imagino, doctor, que según pues como toda la parte clínica que rodeaba el caso, por el compromiso leve de los párpados, poca inyección conjuntival, como vemos el edema que es más generalizado, un hipopión pequeño, realmente pues como muy poco localizado, y el antecedente de haber utilizado un medicamento diferente al de todas las cirugías en general, fue más el diagnóstico probable TAS y por eso se manejó con el corticoide. El control entonces al día 2, agudeza visual cuenta dedos, la presión anteriormente estaba en 11, ahorita estaba en 15, resto pues sin cambios como podemos ver en la fotografía, se agregó midriático y vitamina C, y en el día 3 aquí sí pues no tenemos fotografía de la mejoría, pero ya la paciente estaba con una agudeza visual de 20-40 con mejoría del edema, la presión iba un poco en aumento, posiblemente relacionado con el corticoide y también, digamos, como con el curso normal del TAS, que como les decía, la presión puede ir aumentando poco a poco y se adicionó el manejo hipotensor. Esta es pues como la resolución del caso. Sí, completa. Afortunadamente ya la vi, ya la córnea está clara, ¿no? Ya está, se ve bien el lente. Vamos, ya está como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, aquí lo importante, sobre todo yo creo que tenemos que resaltar en el TAS, que el TAS, o sea, aunque es una inflamación, realmente puede tener, como lo dijiste, puede tener consecuencias severas porque puede causar una disfunción del endotelio importante que en algunos casos incluso podría llegar a descompensar esa córnea si el conteo no es tan óptimo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante, y digo, lo interesante es pues que en algún momento nos vamos a enfrentar a esto. Los puntos a favor, ¿no? Era el que fue de un día para el otro. Lo que llamaba la atención es que generalmente el TAS se presenta en varios pacientes que se operan ese día, ¿no? En racimos. Su esposo, que fue la segunda cirugía, no estaba bien, o sea, estaba completamente bien. Obviamente, entre cada cirugía se cambia todo, todos los desechables, toda la pieza de mano, pero pues entonces queda la duda. Al ser ojo único, aquí lo que mete más ruido es que era ojo único, ¿no? Ojo único, estás teniendo un hipopio en el día siguiente, lo más probable es que sea un TAS, pero ¿y si no? ¿No? O sea, si es de los, si no es que, ¿no? Entonces creo que aquí lo más importante es actuar. Hubo muy poco cambio con el uso de los esteroides al segundo día. El cambio más importante lo empecé a ver a partir del tercer día y obviamente a la semana con la resolución completa. Hicimos una ecografía nada más para ver que no hubiera membranas, por seguridad, y afortunadamente la ecografía no mostraba nada de esto, lo que nos dejó un poquito más tranquilos. Ya, perfecto. Muy bonito caso. Bastante ilustrativo y que nos deja buen mensaje, ¿no? Entonces, aquí también lo importante, yo creo que ya lo han mencionado sobre la diferenciación, y yo creo que no estaría también por demás nunca dejarte llevar por, bueno, puede ser tal, sino a lo mejor poder pensar un poco mal, ¿no? Claro. Eso no está por demás también.
Lo difícil del caso es que los tratamientos son básicamente muy opuestos, ¿no? Sí, Entonces, si te va mal con uno, pues te toca con el otro, pero con la posibilidad casi que de un 50-50, ¿no? Claro, la clínica te ayuda, pero de todas maneras, no hay certeza de ello. Así Sí, es. qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Eric. Gracias, Isa, gracias a José. ustedes. Gracias, doctor Fernando Peregrino, que estuvo con nosotros aquí apoyándonos un poquito en la discusión. Y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Cuídense, que estén muy bien. Chao. Buena charla. Hasta luego. Chao.